Samudio, y aquí está mi presentación oral respecto al control 3 del ramo circuito electrónico analógicos. A ver, para compartir pantalla. Perfecto. Bueno, aquí analizo el segundo, parto en la primera, analizando el segundo transitor, para ver la polarización de cada uno de los transitores MOSFET presentes en el circuito. Aquí veo el voltaje VGS, el voltaje TR, me lo dan, así que aquí en este caso era 2 voltios para el transistor 2 y el 4, que son iguales, y para el 1 y el 3 era, si no me equivoco, 3. Entonces aquí veo la diferencia, ¿cierto? En donde aquí hay un voltaje que no conozco, probablemente tal. Y después el VDS, en donde, bueno, esto es solamente una operatoria de circuito, ¿cierto? Una diferencia de voltajes. Que coincidentemente aquí es VDD igual a, o sea, menos VS1 y me da igual a lo que era VGS. ¿Sí? Aquí es notorio ver que siendo VTR ¿cómo se llama? Un voltaje positivo, entonces si se lo resto, esta cantidad queda menor que el VGS en sí, porque le estoy restando un valor positivo. Por lo tanto, y como nos quedó aquí la igualdad que VGS es igual a VDS, apliqué, o evalué más bien, reemplacé, y me quedó esta desigualdad, por lo cual me dice que la polarización del del transistor MOSFET me queda en la zona de operación de zona de saturación. Dentro del circuito, el MOSFET 2 y el MOSFET 4 son iguales y además están conectados dentro de una misma configuración, lo cual puedo implicar y concluir de que ese también está operando en una zona de saturación. Ahora voy con el MOSFET 1, ¿sí? En donde, bueno, cabe recalcar que, primero que todo, aquí pongo, que como al MOSFET 3 no es despreciable la corriente a la que entra, que aquí seguiría por aquí, entonces podemos decir que la corriente ID que pasa por el MOSFET 2 pasa también al transistor 1, es la misma, lo cual, como está en la zona de saturación, se queda expresado por la siguiente expresión, que es la constante dada por la diferencia entre, o sea, la VGS menos VTR, 3 menos VS1, que VS1 en este momento no lo conozco. Bueno, ahora vamos a analizar el primer transitor, en donde tenemos que VGS es 5 voltios, VTR es 3, la diferencia entre ellos es 2, y VDS nuevamente nos queda en función del voltaje desconocido aquí, más 5. Aquí tomo un supuesto, en que VS1 es positivo, en donde por lo cual es notorio ver bajo ese supuesto que 2 es menor, o sea, VTR la diferencia de VGS con VTR es menor a 5 más algo positivo, o sea, ya 2 es menor que 5, y si le sumo algo positivo es más el mayor a 1. Entonces, aquí nos queda la expresión de que VGS menos VTR1 es menor que VDS, que al igual que en el anterior caso, nos determina que este transistor MOSFET está en la zona de saturación. Aquí determiné que por lo tanto, si está en la zona de saturación, era la corriente que pasaba por ahí, perdón, ID es la constante, m por la diferencia entre VGS y VTR al cuadrado, que es 2 y el cuadrado es 4, por los otros 2 es 8 miliamperes. 8. Y bueno, como lo había determinado anteriormente que la ID que pasaba por ambos transistores era la misma, entonces hice la igualdad con la expresión anterior. Despejé S1 y me dio que sí es positivo, por lo cual coincide con la suposición que yo había hecho anteriormente, así que mis conclusiones son correctas. Haciendo un análisis, haciéndose un análisis similar al que hice anteriormente, pero en Q4, o sea que igual que el Q2, que ya sé que está en modo saturación, entonces su corriente es bajo esta expresión.
solo que ahora en vez de que aquí BS1 es Bout, y pedazo al cuadrado, pero básicamente la misma expresión algebraica. Bueno, aquí tengo que la corriente, ¿cierto? Es, como sé que en Q3 también está en saturación, hice el mismo análisis que en el 1 y determiné la corriente ID que pasa por ahí. Igualé porque también bajo el mismo criterio, la corriente ID que pasa entre el 3 y el 4 es la misma, así que igualé y determiné Vout, siendo este valor, el signo negativo. Para la letra C, conecté ya los condensadores en cada uno de los transistores y determiné el valor Vπ, que es este de aquí, ¿sí? Vπ. En este caso es Vin, en el primero, en el segundo es menos Vp3, que es correspondiente al Vp del, ¿cómo se llama? Del transistor, perdón, del transistor 3, y del Vp4, que es igual a menos Vout. Bueno, que tiene la misma conexión, no lo quise dibujar, pero tiene la misma conexión que el Q2. Bueno, determinamos ahora las transconductancias para poder después relacionar el Vout con el Vein para así llegar a la ganancia. Con su fórmula, ¿cierto? El ID, la raíz de K por ID por 2. Cada uno está aquí. Con eso determiné con eso determiné corrientes, I1 y 2, donde I1 y I2 son iguales, que pasan por los transistores, lo mismo con I3 y I4. Hice un trabajo algebraico para después relacionar finalmente Vout con Vein y obtener la ganancia, que es esta. Para la D, letra D, usé fuentes de prueba en cada condensador, utilizando el método de los polos dominantes. Cabe decir que hay algunos condensadores que por su poca magnitud de capacitancia, aquí lo digo, lo desprecié. Aquí el CGS del Q1, básicamente era ubicar la de los polos dominantes, en donde apagaba unos condensadores y ocupaba ese nomás para determinar la frecuencia, sacando primero la resistencia equivalente. Aquí me da que tiende a infinito la frecuencia. En el CG2 de Q1, lo mismo, saco la resistencia equivalente y me da esta frecuencia, y así con todos. Resistencia equivalente, frecuencia, cuya fórmula de la frecuencia 1 dividido en 2pi por la resistencia equivalente por el valor de la capacitancia que estoy analizando como dominante. Y ahí voy sacando, y así es el proceso que realicé en cada una de las capacitancias. Esa es mi respuesta a la pregunta 1. Ahora voy con el video de la pregunta 2.